Buen día, hermanos. Tomando como referencia algo de lo que Jorge nos dijo en el último retiro con respecto a la parte invisible de la guerra espiritual en la cual todos estamos en ella, encontré aquí un pasaje que habla de que sobre una de las armas de nuestra milicia. Algo nos hablaron los hermanos Julio y Emma la vez pasada. Yo quiero marcar, resaltar algo que encontré y que entiendo que Dios fue muy claro. Justo ayer en una oración, precisamente de Alfredo, dijo: regocíjate siempre y dame gracias, dice el Señor. Y bueno, eso me confirmó que lo que tenía en mente era lo que ahora voy a tratar de compartir. El pasaje en cuestión está, todo lo que hablemos está en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se me ocurrió ver cómo lo expresan otras versiones. Encontré varias, pero tan solo voy a compartir unas 4 o 5 tal vez. Una de ellas es la versión popular, que se llama Dios habla hoy, y lo expresa de esta manera: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Otra versión que es muy corriente en medio nuestro, la Nueva Versión Internacional, lo expresa de esta manera: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí tengo 3 versiones católicas, una de la Narca Colunga, y lo dice de esta manera: estad siempre gozosos y oren sin cesar. Dad en todo gracias a Dios, porque tal es su voluntad en Cristo Jesús respecto de vosotros. Una de las tantas versiones, porque hay varias de la Biblia de Jerusalén, lo dice de esta manera: estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Y la última que les quiero leer es católica también, y es la Biblia la versión de Torres Amat, del año 1825. Y dice de esta manera: vivid siempre alegres, orad sin intermisión. Una palabra medio rara esta.
que quiere decir, bueno, como hemos visto en la otra versión, sin interrupción, ¿no es cierto? Y dice también, dar gracias por todo al Señor, porque esto es lo que quiere Dios, que hagáis todos en nombre de Jesucristo. Podemos notar que hay bastante similitud en las expresiones, dichas de distintas formas. No se afecta el sentido en absoluto. Y bueno, yo quiero que de alguna forma esto se instale aún más en mi mente y en mi corazón. No es la primera vez que lo escuchamos. Quizás para algunos tal vez sí, pero la mayoría tal vez lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces. Y efectivamente, como dice, que esta es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Pero esto, es un mandamiento, forma parte de estos 3 versículos de la Didaqué, de lo que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos. Pero para que esto se pueda hacer realidad plenamente en nosotros, en nuestra vida, esto pues llega a suceder en virtud de la obra redentora de Dios, que posibilitó nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, que se hizo efectiva al creer y arrepentirnos, que nos condujo a definir esta relación con Dios para siempre a través de las aguas del bautismo. Y luego es fundamental también que forme parte de nuestra vivencia, de nuestra relación con Dios, el bautismo en su nombre. Y en este bautismo debemos ser llenos, como hoy hubo en algún momento alguna referencia, llenos de Cristo. Y llenos de Cristo en el Espíritu Santo, y recibimos de esta forma un poder que nos habilita, nos da la capacidad de testificar con palabras y sin ellas constantemente del Señor. Obedecer todos sus mandamientos y ser transformados a su imagen. Es decir, esto podemos llamar o lo expresan, se puede expresar de otra manera, experimentar la plenitud de la presencia de Cristo en nuestra propia existencia. Y entre las cosas que vemos, este poder que Dios nos da, nos otorga, está esa capacidad de obedecer todos sus mandamientos. Y estos 3 mandamientos que están aquí, solo puede ser, podemos alcanzarlos si en nuestra vida se dio esto que mencioné. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Ahora bien, quiero remarcar algo muy importante. En el creer, la clave está, además de que Jesucristo para nosotros tenemos claridad de que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es fundamental, es clave, es condición esencial que le confesemos y le reconozcamos a Jesucristo como Señor, como lo expresa en Romanos 10, 9 y 13.
El 10.9 habla de confesarlo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, fue resucitado entre los muertos, seremos salvos. Y en el 13 habla de invocarlo. Si lo invocamos al Señor, se hace realidad efectiva la salvación para nosotros. Y esto es fundamental. Bueno, la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo está basada en la fe, en un hecho. No está fundada en sentimientos, sino que está basada en un hecho. Y este es el hecho de Cristo en su obra redentora. Esta experiencia en nosotros se dieron las otras cosas que el nacer de nuevo, haber sido bautizados en agua, a raíz de que hemos creído y nos hemos arrepentido. Ahora es fundamental, como decía, que experimentemos esta plenitud de la presencia de Cristo en nosotros. Y esto simplemente tenemos que beber sencillamente, beber del Espíritu. Jorge sabía decir, Jorge Mitián sabía decir que cuando entendió esto, él se dispuso nada más, no luchó más, él procuraba de alguna forma hacer algo, pero no, sencillamente entendió que tenía que tener a la disposición de beber del Espíritu. Bien, ahora aquí en Efesios 3:21 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender, si ya se dieron todas estas cosas que les he mencionado en nuestras vidas, en nosotros, dice este pasaje, el poder de Él actúa en nosotros, está en nosotros. No es que va a venir, sino que efectivamente ya forma parte de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra vida. Y eso se ha hecho realidad en nosotros, uno por la obra redentora. Además, Jesucristo en su oración intercesora de Juan 17 dice, él oró pidiendo que su gozo sea cumplido en nosotros. También en Mateo 25:21 se nos dice que si sobre pocas cosas hemos llegado a ser fieles, vamos a ser puestos sobre muchas. Y se nos invita sencillamente, algo muy sencillo que cualquiera, un niño lo puede entender, se nos dice a continuación, entra en el gozo de tu Señor. Cosas muy sencillas, que a veces nos sorprende por lo sencillas que son. Simplemente tenemos que entrar. Es decir, para recibir la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, simplemente tenemos que beber. Beber nada más. Y aquí dice que tenemos que entrar, disponernos a entrar en el gozo del Señor. Y que esto tiene que ser tiene que ser una constante en nosotros. En Lucas 6:23 dice algo muy interesante, que nos gocemos y que nos alegremos. Y no dice tan solamente, aquí puntualmente señala, no precisamente cuando las cosas estén bien, cuando las cosas haya tranquilidad, prosperidad, etc. Habla de situaciones totalmente que nada que ver con esto, dice. Aún cuando tengamos hambre, aún cuando estemos sufriendo, llorando, dice,
También dice, eso lo dice en el versículo 21, en el versículo anterior. En el versículo 22 dice que nos gocemos y alegremos en el Señor aborrecidos, cuando seamos vituperados, cuando desechen nuestro nombre como algo malo. Aún en esas situaciones también debemos gozarnos y alegrarnos. En 2 Corintios 12, 9, 10 dice, por tanto de buena gana me gloriaré de mis debilidades. Y estas debilidades que él menciona son afrentas. Nadie de nosotros quiere ser afrentado. También dice, habla de otras debilidades como las necesidades, como las persecuciones, como las angustias. Pero Pablo aprendió, dice, a gozarse en estas situaciones. Y dice, al fin y al cabo esto redundan para bien, para mi vida. El gloriarme en mis debilidades. ¿Sí? Porque él descubrió que cuando él las reconoce, él las acepta, él da gracias por ellas, cuando efectivamente en él se hace realidad la debilidad, entonces dice, soy fuerte. Miren lo que descubrió Pablo, ¿no? Pero no tan solo Pablo descubrió esto. Alguien del Antiguo Testamento, él dice en el Salmo 30, el versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Él sufría. Los sufrimientos, lo que lo llevaba a vivir en un estado de lamento, digamos, no se fumaron, seguían vigencia, seguían siendo parte de su existencia, pero él descubrió un secreto, de no quejarse, de no deprimirse, sino de ver al Señor y aún en medio de esa situación tan adversa, disfrutar del gozo del Señor. Aún en medio de las tribulaciones, David experimentó gozo. Dios tiene el control absoluto de todo, y aquí estamos remarcando algo que hoy se mencionó, y esto también me tranquiliza porque quiere decir que ando en la onda del Espíritu, ¿no? Dice, Dios tiene el control absoluto de todo, de cada detalle de nuestra vida, a punto tal como para que tengamos total certeza de esto, dice, los cabellos de nuestra cabeza están todos bien contaditos. Nosotros no sabemos, no tenemos ni idea. Dice, y esto constantemente, de que Él tiene el control absoluto de toda la situación, inclusive de esta pandemia, inclusive de todo el desbarajuste que hay en todo el mundo. Él lo demuestra en nuestra vida como lo demostró en muchas vidas, en otras vidas, como el caso de Job, por ejemplo, los que conocen algo de la vida de Job. Qué situación tremenda. Y este hombre, qué interesante cómo reacciona frente a la adversidad. Pasaban cosas tremendas, terribles en su vida. Pero él no dejaba de bendecir el nombre de su Dios. Dios dio, bendito sea su nombre. Dios quitó, bendito sea su nombre. ¿No? Las circunstancias ni los sentimientos no afectaban en su constante deseo de exaltar a su Dios, de agradecer a su Dios, sea cual sea la circunstancia.
Y la cosa fue de mal en peor, a punto tal que su ayuda idónea le dio un consejo, un mal consejo. Ya está dando lástima, ya sos una desgracia que camina, que respira, por lo menos, no sé si caminaba, pero maldice a tu Dios y muérete. Qué consejo que le dio. Y él dice, mira, estás hablando mal, no está bien como una mujer necia, estás hablando. ¿Acaso no, si recibimos el bien, no vamos a recibir también el mal? Es decir, y él se mantuvo. Qué ejemplo, ¿no?, de vida. Y José, no sabemos cómo reaccionaba José, no hay registros. Cómo reaccionaba José ante una serie de adversidades en su vida. Pero no hay registros, pero evidentemente reaccionó de la forma correcta. En ningún momento se deprimió, en ningún momento se quejó, porque si hubiese sido así, Dios no estaría con él. Y efectivamente no hay registro, pero podemos deducir, leer entre líneas. Y David, bueno, ya dijimos, David, las cosas que le pasaban. Y Abraham, y Pablo, y Habacuc, y tantos que tenemos que nos dejaron un hermoso ejemplo de inspiración para nosotros. Bueno, pero qué bueno es saber, es gloriosísimo saber que en este mismo momento Dios desea que nosotros experimentemos su gozo. Y a pesar de todo, a pesar de lo difícil y que según los pronósticos dicen que va a ser aún más complicada la cosa. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, en lo que Él nos dice, y identificarnos con expresiones como esta que alguien la dijo en algún momento: creo, Señor, en tu palabra fiel, y que tu nombre ha de prevalecer. Todo poder por siempre tuyo es. Creo, Señor. Creo, Señor. Bien. Ahora bien, cuando hay situaciones, por ejemplo, ¿no?, de enfermedad, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Que nos sane o que Él quite los síntomas? Ustedes no pueden responder ahora, pero quiero que piensen. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Que nos sane o que quite los síntomas? Yo le digo lo que le pediría: que me sane, aunque el diablo se la ingenie para que yo sufra los síntomas, en un sentido. Pero yo prefiero que me sane. Creo que es un mejor negocio que nos sane, ¿no? ¿Están de acuerdo? A ver, dice que pueden ustedes, no sé, yo no sé cómo hacer, pero no me pidan instrucción, pero si están de acuerdo, hagan así, hagan así. Es más negocio, es mejor, mucho mejor ser sanado que Dios quite los síntomas. Porque el diablo, que es muy hábil, él se la puede ingeniar para hacernos sentirnos mal. Pero yo creo en mi Señor. Y listo. Él me sanó. Si Él me sanó, pues el diablo puede hacer toda la morisqueta que se le ocurra hacer, pero no me va a afectar. Además, yo me aferro a la palabra, al Señor, cuando Él nos dice:
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, como lo quedó registrado en Juan 16:24. Bueno, tenemos que gozarnos en el Señor a pesar de todo. Y darle gracias, ¿no?, a Él constantemente. Ahora, es cierto que no es fácil. Dice también que debemos orar sin cesar. Y le recuerdo la palabra que empleó alguien aquí cuando lo expresó de esta manera: orar sin intermisión, sin interrupción, ¿no? Y bueno, pero aquí nos vamos a referir solamente a la oración de alabanza. Nos limitemos a esto nada más, a la oración de alabanza. Tengamos presente siempre que Jesús nunca nos prometió ni nos va a prometer cambiar las circunstancias alrededor nuestro. Para nada. Sino que sí promete gran paz y gozo puro a los que aprenden a creer que Dios en realidad tiene el control absoluto de todo. Miren, qué interesante que es alabarle. Dice que el solo alabarle a Él desata el poder de Dios. Con todo y a pesar de todo. Y si no, nos acordemos lo que le pasó a nuestros hermanos Pablo y Silas, que estaban bien adentro en una cárcel, en el último lugar, en el peor lugar. Sin embargo, ellos estaban viviendo, sufriendo esa realidad. Además, le habían dado una buena paliza, y sin embargo, estaban sufriendo esa realidad, pero no obstante se sobrepusieron y alabaron al Señor. Dice que cantaron himnos. Y ni siquiera tenían un celular para ver si encontraban algún himno. No, simplemente cantaron lo que sabían, lo que el Espíritu en ese momento. Pero dice que ha sido un culto tan glorioso, en donde estaban solamente ellos dos. Nosotros todos estamos aquí en nuestras casas, pero ellos estaban en un calabozo y no tenían, humanamente hablando, la más mínima posibilidad de salir de esa situación. No obstante, ellos alabaron al Señor. Y parece que alguien hace un comentario que no es descabellado, ¿no? Que dice que parece que le agradó tanto a Dios la alabanza de Pablo y Silas en esas terribles circunstancias, que Dios marcó el compás, dice. Y bueno, no se dio cuenta que en el mundo, ante él todo es, y dice que se produjo un terremoto. Y se abrieron las puertas, y todos sabían que el carcelero, si se le iba un preso, él pagaba con su vida. Y rápido, miren qué agilidad. Pablo le dice: quédate tranquilo, le dijo el carcelero de Filipo, quédate tranquilito ahí nomás, por si estamos todos en nuestros calabozos, nadie se salió. Es muy probable que en ese momento los grillos que los aprisionaban a Pablo y a Silas también se habían aflojado, porque es algo tremendo. Y dice: no, quédate tranquilo, no te suicides. Para ello era algo tremendo que se le escape uno. Así que, miren, la circunstancia era totalmente adversa, pero cuando uno alaba a Dios, y esta oración de alabanza, precisamente, la cual Dios quiere que nosotros
expresemos, estemos en esto, es la forma más alta de la comunión con Dios y que siempre desata una gran cantidad de poder en nuestras propias vidas. La alabanza es, por sobre todo, un acto de obediencia. Y esto lo entendió David y lo registra en el Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y no estaba hablando precisamente de los buenos tiempos, sino de los malos tiempos más que nada, ¿no? Y su alabanza dice, yo estoy dispuesto a que su alabanza esté en mi boca. Y a veces cuesta, no digo que no, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil y nos juega en contra, a todos. También pueden decir amén, ¿no? A veces empezamos con pocas ganas de alabarle. Es decir, pero ¿saben qué? Tenemos que hacer una cosa, persistir, insistir, no rendirse, a pesar de que yo no sienta, porque no se trata de sentir, no se trata de las circunstancias, se trata de creerle a Dios y de obedecerle. Y aquí Pablo, que también tenía mucha experiencia en este sentido, como ya hemos mencionado, de las debilidades que él muchas veces experimentó, él dice, no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué pretende Dios? Que tomemos la ofensiva. Siempre estamos a la defensiva. No, tenemos que tomar la ofensiva. Precisamente Jorge hacía hincapié en esto, que en nuestra guerra tenemos que ser ofensivos más que defensivos. Bueno, aquí quiero marcar un detalle que encontré que dice que la diferencia entre alabarle a Dios, en obedecer, hay una diferencia con algo que es muy humano, que es el pensamiento positivo, ¿no? Es todo lo contrario. Alabar a Dios en toda circunstancia no quiere decir que no vemos la realidad de las dificultades. Es una realidad palpable, pero no tenemos que, porque aquí lo dice en Filipenses 4, 6, 7, nos dice, por nada estéis afanosos, nos dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto lo vi en mi vida, hasta en mi vida y en la vida de otros hermanos. Volvíamos tiempo de un retiro glorioso, hermoso, como Manuel se acuerda de los retiros en donde Dios se manifestaba en medio nuestro, y a pesar que a veces uno no hacía todo las cosas bien, pero no obstante su misericordia se hacía notable, palpable. Bueno, volvíamos del retiro, de un tiempo muy lindo de estar con el Señor. Acompañamos a un hermano hasta su casa. En ese tiempo llevábamos hasta los colchones, así que había que hacer una semi-mudanza, ¿no? Cada vez que había un retiro.
Y cuando llegamos, el hermano abre la puerta de su casa, lleno de gozo por el tiempo que habíamos experimentado, y se da cuenta que era su casa, pero no había las cosas que tenían que haber estado en su casa. Alguien vino y se las llevó. Pero este hermano no reaccionó mal. Gloria a Dios. Reaccionó bien. Alabó a Dios. Dio gracias. Y bueno, no se resignó siquiera. Y bueno, cosas así, ¿no? Nos pueden pasar. Y aquí, efectivamente, en esa ocasión, Dios se había hecho muy notable, ¿no? Y a mí también me pasó algo parecido. No se llevaron todo, pero se llevaron varias cosas. Y bueno, yo me acordé inmediatamente de lo que me enseñó otro hermano tiempo atrás. Y bueno, empecé a dar gracias a Dios. Y volvía de la reunión, ¿no? De la reunión. Parece que Dios permitió que alguien, evidentemente, ¿no? Nada sucede fuera de su control. Absolutamente nada. Y también en esa ocasión, gracias a Dios, reaccioné bien. Bueno, pero bueno, hay que tener cuidado, otra cosita. Es que cuando hay dificultades, no procuremos ver el lado bueno de las dificultades, porque esta es una forma muy sutil, muy imperceptible de escapar a la realidad de uno, de esa situación. Y no tenemos que escapar, tenemos que afrontarla. Y aunque estén, alabar al Señor a pesar de todo. Cuando alabamos a Dios, le agradecemos por nuestra situación con toda la crudeza de la situación, de la circunstancia que estemos atravesando, y no a pesar de ella. No eludamos nuestros problemas, y Jesucristo nos mostrará la manera de vencerlo. Miren lo sutil que puede ser, ¿no? Entonces, en consecuencia, comencemos a alabar a Dios ahora mismo, ya no más. Luego lo tienen que hacer con la mente, o después, bueno, no hay problema, los micrófonos están bloqueados, así que pueden alzar la voz y sea cual sea la situación que nos encontremos. Rechacemos cualquier pretensión cuando alabemos a Dios, otra cosa, ¿no? Nunca, cuando alabemos a Dios, estemos expectantes esperando la recompensa de Dios. No, 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 no. Nosotros tenemos que alabar y Dios hará lo que Él disponga. Tenemos que alabarle a Él, ¿en qué condiciones? Con un corazón puro. Permitamos que Dios, por lo tanto, que Dios limpie razones de motivos impuros que pudiera haber en nosotros y de propósitos ocultos que tengamos. ¿Y saben qué? Cuando esto es hecho de esta manera, hay algo que sucede en nosotros. Comenzamos a experimentar de esta manera la muerte de nuestro yo. De manera tal que podamos vivir de nuevo en Cristo con mente y espíritu renovados. Evidentemente, el consejo de Dios es que tengamos la actitud de un niño frente a Él y frente a las realidades que nos tocan vivir. Confiemos en Él, plenamente.
Y como dije, acabo de ver, quiero remarcar esto, dice, entre los beneficios de la alabanza está la muerte del yo. Ese yo que está tan vigente y que no nos da de su presencia, de la presencia. Cuando nosotros persistimos en la alabanza, la muerte de nuestro yo se va haciendo una realidad y en forma progresiva. Y esto es un buen indicador. Si nosotros estamos alabando bien, se va a notar que nuestro yo está menguando. Que nuestro yo no tiene la preeminencia. Es imposible vivir en la presencia de Dios si está vigente nuestro yo. Y si no, lo veamos en el Salmo 15, cuando dice, ¿quién habitará, Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte? Y aquí dice cosas que evidentemente evidencian que el yo está muerto, ¿no? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Tan fácil es calumniar o unirse a calumnias ajenas, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y tiene una postura tomada frente a los que se comportan impíamente, a los que son viles, dice. No lo puede valorar como si fueran justos. No lo pueden valorar. No los odia, por supuesto, no lo odiamos, pero lo que está mal está mal. Y dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquí evidentemente el yo está remuerto, ¿no? Otra cosa que tiene que ver mucho con la vida, dice, ¿quién su dinero no dio usura, ni admitió contra el inocente cohecho, coima? Evidentemente esta vida, ¿no? Que aquí está registrada y que puede disfrutar plenamente de la presencia de Dios, el yo, el viejo hombre, está totalmente anulado, ¿no? En Hebreos 13:15 nos dice algo interesante, algo desafiante. Dice que ofrezcamos siempre a Dios, es decir, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto de la alabanza constante que debe ser, no tan solo cuando nos juntamos todos, debe ser en los momentos privados y durante todo el día, ¿no? La alabanza constante a Él produce una merma constante del yo y aumento de su presencia. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestros ojos, como dice aquí en Hebreos 12:2, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, miren qué interesante, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él enfrentaba la cruz.
Y era tremendo la cruz. Nosotros, como alguien dijo hoy, casi no nos podemos imaginar lo tremendo que ha sido eso. Pero dice, por el gozo puesto delante de él. El gozo que experimentaron algunos hermanos en situaciones difíciles, como Job, como Pablo, como Habacuc, que al final reacciona bien y toma una determinación muy sabia, diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es muy probable que Pablo también se haya inspirado en todos estos hermanos, ¿no?, del antiguo pacto, y él es el que precisamente a los filipenses, que lo conocían bien a Pablo, ¿no? Conocían cómo llegó a él a llevarle la buena noticia de Dios, en qué circunstancias, cómo Dios se hizo patente, notable, y él les enseñó, aún antes de conocerlo, les dejó un ejemplo de vida, ¿no?, de que a Dios hay que alabarlo constantemente, a pesar de todo. Y como se diría en forma gauchesca, aunque vengan degollando, ¿no? Pero el mayor ejemplo, la mayor inspiración, no están en los que nos precedieron, sino en nuestro Señor. Porque Él enfrentó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Es tremendo, ¿no? Si los demás ejemplos vivos que tenemos, ejemplo, y mencioné a algún hermano también que me enseñó cómo ser agradecido a pesar de las circunstancias adversas, la mayor inspiración, la fuente, digamos, está en Jesús, ¿no? Así que, hermanos, sigamos firmes y adelantes y hagamos parte de nuestra existencia, de la determinación de estar siempre gozosos. Oremos constantemente y dentro de la oración de alabanza, y que jamás se interrumpa. Demos gracias en todo, es decir, podemos decir, parece un barbarazo, ¿no?, decir, gracias Señor por la pandemia. Parece un barbarazo. Pero bueno, si Dios dice que debemos... ¿O acaso no ha sido un barbarazo? Algo mucho peor que la pandemia. La muerte de nuestro Señor por nosotros. Y todo lo demás son cosas menores, aunque sean terribles. Pero nunca nada va a ser superior a esa gran injusticia que experimentó el Señor, pero lo hizo porque era la voluntad del Padre. Injusticia humanamente hablando, pero lo hizo porque el Padre se lo demandó. Él se lo planteó: si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por favor, por favor. Así que no hay nada que sea superior a la muerte que nuestro Señor experimentó por nosotros. Y no obstante, dice el Señor, gócense. Y hoy alguien dijo, nos gozamos por nosotros. Y está correcto.
Así que no es incorrecto decir, Señor, gracias por esta pandemia. Y Dios hará lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque yo confío en que Él tiene el control de todo. Yo y vos y todos. Así que descansemos en el Señor. Aprendamos a descansar, a obedecerle. Estas son las cosas que desde hace tiempo nos enseñaron de ser agradecidos por todo. Y cuando esto se dio, se aprendió, se entendió, los hermanos empezaron a ser agradecidos, a priorizar primero la gratitud. Más allá de si sentimos, tenemos disposición para hacerlo, si no sentimos, si las circunstancias son favorables o desfavorables, no. Y bueno, esto es un poco el ABC, ¿no?, de la vida cristiana, y que Dios espera que nosotros no nos cansemos de hacer el bien con respecto a estas cosas, ¿no? Que el Señor nos siga ayudando con su gracia, que su gracia efectivamente nos sostiene. Y no nos falta absolutamente nada. En Él estamos completos. Y le haremos caso, aunque nos parezca racional estar siempre gozosos. Aunque nos parezca que no tiene mucho sentido, según nosotros, que debemos alabarle constantemente y ser agradecidos. Porque dice que esa es la voluntad de Él para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén.